10 años parecen muchos, pero en realidad en la vida de las naciones, de los países, es apenas unos segundos. Pero en esos segundos un país puede hacer muchas cosas y puede hacer cosas muy trascendentes, extremadamente importantes. Y esas cosas importantes, en la enorme mayoría de las veces, no la hace el gobierno de turno, no la hace el presidente de turno, no la hace el sistema político, la hace la sociedad en su conjunto, la hace el pueblo en su conjunto. Digo esto porque cuando estamos conmemorando estos 10 años de adhesión del Uruguay al convenio marco de la Organización Mundial de la Salud contra el tabaco, contra el consumo del tabaco, contra el tabaquismo, el primer reconocimiento que quiero hacer y agradecimiento profundo es al pueblo uruguayo. Ha sido él, el pueblo uruguayo, el que logró lo que se logró como país y sobre todo que se logró a nivel internacional. Estoy convencido, después de una larga experiencia como persona que ocupó cargos públicos de responsabilidad por voluntad popular, que se puede elaborar la mejor ley, con los mejores técnicos, con los mejores juristas, con los mejores constitucionalistas, con la mejor intención, de la misma manera que se puede elaborar un decreto presidencial también apoyado por los mejores técnicos y con la mejor intención. Pero si detrás de esa ley o detrás de ese decreto no se logran consensos políticos y consensos sociales, esa ley y ese decreto terminan siendo papeles guardados en el cajón de un escritorio. En este tema en particular, en segundo lugar quiero reconocer, luego de haber situado como creo debe ser a el triunfo de la sociedad uruguaya, del pueblo uruguayo en este tema, que obtuvo tan buenos resultados para la gente, quiero colocar al sistema político, porque todo lo que se hizo en cuanto a decretos y posteriormente leyes fue aprobado por unanimidad por todo el sistema político, con una visión de país, con una visión de Estado y privilegiando lo que hay que privilegiar, que es la dignidad en la vida de nuestra gente. Y para darle dignidad a la vida de nuestra gente, le tenemos que dar salud. Y para lograr salud, ese estado de bienestar físico, psíquico, social, así definido por la OMS, para darle salud a nuestra gente, tenemos que darle información, tenemos que darle conocimientos. Quienes de alguna forma adquirimos esos conocimientos en, por ejemplo, la Universidad de la República, organismo estatal público que funciona al igual que toda la educación pública, porque es la gente que paga impuestos para que las organizaciones educativas públicas del país puedan funcionar y lo hagan al nivel que lo hace. Cuando tantas veces escuchamos solo palabras de detrimento para la educación en el Uruguay, sinceramente nos duele profundamente, no como gobernante, créanme, sino como ciudadano. Nos duele profundamente, porque es una gran injusticia. ¿Cuántos miles y miles de uruguayas y uruguayos salieron de nuestra escuela pública, de los liceos públicos, de la Universidad de la República? Se destacaron en distintos ámbitos, científicos, culturales, artísticos, deportivos, porque hubo una educación pública que cumplió estrictamente con sus objetivos y las metas fijadas.
¿Que hay dificultades en la educación? Claro que las hay. Las hay en todas partes del mundo. Estuve hace pocos días en Francia, viven exactamente los mismos problemas que estamos viviendo nosotros acá en el Uruguay. Hoy de mañana me reuní con un premio Nobel de Química que se ha dedicado a impulsar la educación en Israel. Y me comentaba de los mismos problemas educativos que tienen en ese país y que van a encarar. Y tenemos problemas educativos porque el mundo ha cambiado a una velocidad increíble y con una aceleración máxima. Y cuesta a los países y a los gobiernos de los países de cualquier color, de derecha, de izquierda, del medio, donde ustedes quieran observarlo, cuesta adaptarse a esa velocidad de los cambios y a esa aceleración de los cambios, que requieren nuevos conocimientos y que por lo tanto requiere una nueva matriz educativa. Y hablar de una nueva matriz educativa es hablar de cambio. Y cuando hablamos de cambios automáticamente aparecen las resistencias naturales. Pero hay una resiliencia, hay una clara voluntad de la sociedad para avanzar en los temas educativos. Y traje a colación el tema de la educación, y perdón que me extienda, pero me apasionan estos temas, porque este logro de la sociedad uruguaya en su conjunto se basó fundamentalmente en la información que se le dio a la población sobre el daño que ocasiona el consumo del tabaco. Y a veces me pregunto, ese daño que ocasiona el consumo del tabaco y que obliga, porque es así, los obliga, no todos los gobiernos lo han adoptado. Algunos porque no han alcanzado todavía a percibir la gravedad del tema. Otros porque tienen temores. Tienen temores porque, por ejemplo, Goliat le hace un juicio a David. Elige Philip Morris al país más pequeño que lo ha enfrentado. No sabía Philip Morris que las uruguayas y los uruguayos no tenemos miedo y que cuando queremos defender la salud de nuestra gente, la dignidad de nuestra sociedad, lo defendemos hasta las últimas consecuencias. Pero no se ha asumido en general por parte de muchos gobiernos el impacto negativo que tiene el tabaquismo como una pandemia que jamás la humanidad había conocido. Millones de muertes por año en el mundo por el consumo del tabaco. Es la única industria que mata a sus propios clientes. Y lo hace alevosamente por dos razones. Porque sabe que mata a la mayoría de sus clientes, lo sabe e igual sigue adelante. Y la segunda razón es porque sabe que puede reclutar nuevos clientes en la gente joven, cada vez más joven, que comienza a fumar en edades más tempranas. Hay un informe de la Unión Internacional contra el Cáncer que demuestra el incremento en esta actual, muy actual, el incremento del consumo de tabaco en jóvenes de 14, 15 años, 13 años. Aumentó en los últimos años, sustancialmente. ¿Y saben ustedes dónde aumentó? Yo sé, van a pensar en África, o en Asia, o en Latinoamérica. No, aumentó en el viejo continente, en Europa, que se supone constituido por países y pueblos desarrollados. Este es un fenómeno difícil de explicar. Pero si vamos a la raíz del problema para tratar de explicarlo, desde mi modesto punto de vista,
La responsabilidad está en los gobiernos de los países europeos que no encaran con profundidad y valentía luchar contra el tabaquismo. Uruguay ha sido representado en estos días magníficamente por el señor secretario de la Presidencia, el doctor Miguel Toma, por el señor ministro de Salud Pública, el doctor Basso, Jorge Basso, también por nuestros técnicos, doctor Abascal, etc. Y han trabajado magníficamente. Han hecho un alegato que me permite decir que tengo el optimismo mayor que vamos a ganar este juicio contra Philip Morris. Lo dije en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, hace algunas semanas atrás. Yo no puedo creer, no cabe en mi cabeza pensar que un tribunal, representante de un organismo multinacional de crédito, como el Banco Mundial, porque el CIADI pertenece al Banco Mundial, y donde hay 3 eminentes y respetables jueces o árbitros que han escuchado los alegatos tanto de la parte demandante como de la demandada con mucha atención y responsabilidad por el informe que nos han dado los compañeros, puedan privilegiar el derecho comercial sobre el derecho a la salud. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental consagrado en la Carta de las Naciones Unidas de los Derechos Humanos. Por eso tengo la seguridad y el optimismo que Uruguay va a ganar este pleito. Y va a ser un gran cambio, creo, a nivel internacional. Va a ser de un enorme impacto, porque países que todavía no se han animado a luchar contra esta pandemia, este consumo de tabaco que mata y mata más que las guerras mundiales que tuvo el siglo XX en su conjunto. El tabaco mata más gente por año que esas 2 guerras juntas. La humanidad va a iniciar un camino para desterrar este vicio y tendremos que desterrar otros también porque no hay que consumir drogas, salvo las que los médicos indiquen, para ganarle a esta pandemia que pasa desapercibida, totalmente desapercibida. Uruguay está decidido a seguir luchando con su pueblo, con su gente, el Uruguay en su conjunto. Y el gobierno ya lo anuncia. En la campaña electoral última dijimos que no íbamos a poner nuevos impuestos, salvo el impuesto que se puso a las grandes extensiones de tierra para que se pagara el impuesto para la educación primaria, como lo pagan todos los ciudadanos. Dijimos que era el único impuesto que íbamos a poner. No vamos a poner nuevos impuestos. Pero hay un impuesto que no es nuevo, pero que lo vamos a aumentar y es el impuesto al tabaco. Vamos a aumentar el impacto del impuesto al tabaco para encarecerlo, en primer lugar. En segundo lugar, hemos dado todas las instrucciones a los ministerios correspondientes para una lucha frontal contra el contrabando de tabaco, que nos invade desde Paraguay, que nos invade desde Brasil, y contra el que tenemos que luchar denodadamente. Acá precisamos, una vez más, el apoyo y el respaldo del pueblo uruguayo para luchar contra el consumo de tabaco. Y lo segundo que vamos a implementar, señor ministro, es la cajilla plana. No hay ninguna posibilidad en el futuro, una vez que implementemos esta medida, que tenga la cajilla de tabaco ningún tipo de publicidad, salvo la que muestra los daños que produce el consumo del tabaco. El que avisa no traiciona. Estas medidas las vamos a llevar adelante, porque las hacemos en función de defender un derecho humano fundamental como es el derecho a la salud. Y queremos trabajar también fuertemente porque se está organizando a nivel internacional un grupo de trabajo
científico, político, ciudadano, académico, para luchar contra las enfermedades crónicas no transmisibles, que son responsables del 80% de la mortalidad que padece la humanidad. Distintas instituciones, así me lo hizo saber el doctor Bianco, que lo veo acá presente, científicas internacionales, proponen generar a nivel mundial un grupo de trabajo para luchar contra estas enfermedades. También muchos gobiernos no se han dado cuenta de la gravedad de este tema. En Latinoamérica, en el año 2013, para atender la problemática del cáncer, y no curando a todos los enfermos, sino a algunos, Latinoamérica destinó en un año 4.000 millones de dólares para atender esta patología. 4.000 millones de dólares. Si hacemos una buena campaña de prevención, porque estas enfermedades crónicas no transmisibles se pueden prevenir, ustedes lo saben, la mayoría de acá, de quienes están acá lo saben. Si bien no todas las podemos evitar un muy buen porcentaje y lograr salvar vidas o dar calidad de vida a las personas. Pero voy a hablar de algo que no es simpático tratando estos temas, y que es el aspecto económico. Porque muchos de esos miles de millones de dólares que podemos ahorrar previniendo la aparición de enfermedades crónicas no transmisibles los podremos destinar a políticas de educación, a políticas de salud, a políticas de vivienda, a políticas de sistemas nacionales de cuidados que tanto precisan nuestras poblaciones latinoamericanas. Entonces creo que es una cruzada que bien vale la pena asumir con fuerza, con responsabilidad y pensando siempre en el terreno de la información y de la educación para que las sociedades de todos nuestros países tomen conciencia real de este problema. En oportunidad de una visita que hice al Vaticano cuando el Papa era Juan Pablo II, yo no soy católico, lo digo por las dudas, y defiendo la laicidad, creo en el Estado laico. Defiendo la laicidad, no el laicismo, son dos cosas distintas. Y creo que el Uruguay estuvo estupendamente bien conducido cuando separó la religión del Estado. Lo apruebo totalmente. Pero también tenemos que escuchar a todas las voces, sobre todo cuando son de personas inteligentes y comprometidas con el bien común. En aquella oportunidad yo era intendente de Montevideo. Pertenecía al Partido Socialista. Fue difícil conseguir la entrevista, por razones obvias. Pero me recibió el Papa Juan Pablo II en su escritorio, en su biblioteca. Un hombre muy sencillo, y en el medio de la conversación me mira y me dice: mire, doctor, en español, un gobierno antes de ser de izquierda o de derecha tiene que ser profundamente humano. Y la verdad que me tocó las fibras más íntimas. Porque las mismas razones que me llevaron a la medicina, que seguramente los llevaron a todos quienes acá son médicos, que son la defensa de estos principios y de estos valores, fueron las razones que me trajeron a la política. Por tanto, en la política yo tengo que cumplir con esas obligaciones vinculadas a principios y valores. E intentamos ser, antes que nada, humanos en la conducción de un gobierno, con un equipo de gobierno también profundamente humano y admirable, pero sobre todo con un pueblo uruguayo realmente admirable,
que ha hecho posible la conquista que tuvimos con este tema de la lucha contra el tabaco. Por tanto, al conmemorar estos 10 años y al hacer los agradecimientos que hice, quise en primer lugar agradecerle a todas las uruguayas y a todos los uruguayos lo que han hecho, no solo por la salud de nuestros compatriotas, sino de lo que están haciendo por la salud de la población mundial. Muchas gracias.